Dice... Gracias, No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto estar acá con amigos y bueno, en mi localidad. Claro. Bueno, porque usted nació en Antron, Marcelito, usted. Nacido en Antron, criado en Antron y Sí. con el corazón antronense. Es antronés, es Está nuestro. prestado, claro, es nuestro. Claro, está prestado es al nuestro. lado, exacto. ¿Suele venir seguido Marce acá a Armstrong? ¿O poco? Últimamente menos de lo que Ajá. venía, digamos, mientras vivieron mis padres, mi concurrencia a Armstrong era mucho más frecuente, Sí. pero sí sigo conservando mis afectos acá, más allá de que se ha diezmado mi familia, pero sigo conservando mis afectos acá. Claro. Grandes amigos y bueno, nada, siempre es un gusto. Y ahora radicado, bueno, en Cañada se va toda una vida también. Muy cerca y sí, muchos años en Cañada. Mirá. Ya hace desde el año 85 aproximadamente que me mudé hacia Cañada de Gómez y previamente había estado, digamos, durante toda mi época de estudiante en Rosario. Claro. Bueno, uno dice Percero, ¿no, Pablito? Y es como algo emblemático de nuestra ciudad, Sí, no uno hay duda. de los negocios más bueno, históricos e importantes que tuvimos acá en Armstrong. ¿Tu familia cómo estaba compuesta, Marcelo? ¿Tus padres? Sí, mis padres y una hermana, Ajá. pero además nosotros vivíamos en lo que fue la radicación, digamos, de mis abuelos y patio de por medio, digamos, o sea, mi casa estaba ubicada donde todavía hoy permanece, digamos, el local Sí. de lo que fue el negocio de mi viejo y vivíamos, digamos, a En un el patio de en el por callejón. medio, en el callejón, Claro. pero en esa propiedad vivía también mi abuela Ajá. y una tía, una hermana de mi papá, que también estaban radicados ahí. Así que bueno, crecí La familia unida. digamos, con mi abuela muy cerca, con una tía muy cerca, y la familia, bueno, era mi viejo, mi vieja, que venía desde Roldán, y mi hermana. Mira. Y de chiquito, ¿qué te acuerdas del barrio? Digo, ¿cómo era esa calle, esa zona? ¿Qué negocios había? Muy poco, nada de lo que es ahora, ¿no? No, pero son recuerdos muy emblemáticos de Armstrong Sí. para mí, porque era una cuadra o una manzana Sí, que concentraba un poco la vida, digamos, de el la comercio de Amplio estaba en esa la Roldán. No solo el comercio, sino que teníamos enfrente del negocio de mi viejo estaba la comisaría, a la derecha estaba el correo, a la izquierda estaba la Unión Telefónica. sí. Entonces era, digamos, como un centro Claro, todo ahí. neurálgico donde Es lo que nos decía Susana, Panchi. Claro, tal cual. transitaba por ahí, digamos, buena parte de la El pueblo, actividad. todo por ahí, claro. Digamos, más allá de los comercios emblemáticos de la época. O sea, a ver, yo me crié en la época del molino en la esquina donde hoy está el banco, Claro. del bar de Bertolla, del viejo, la vieja casa de artículo del hogar de Aquilante, digamos. Claro. O sea, todos lugares que al menos en mi memoria son como muy emblemáticos de lo que fue la Claro. historia de la localidad. Claro, sí, sí. ¿Y escuela primaria dónde la hiciste? ¿Jardín, escuela? En la escuela, tanto el jardín de infantes como la escuela primaria y también la secundaria en el Colegio Nacional. Ah, todo completo ahí. Cuando todavía yo llegué a terminar, digamos, mi estudio secundario en el viejo colegio, digamos, en la Claro. calle San Martín, ¿O está la escuela técnica? Claro, exacto, donde está la ahí. escuela técnica. Mirá, Todavía no estaba, digamos, terminado en esa época, se había empezado, cuando nosotros estábamos A construir terminando, el se había empezado a edificio construir el nuevo, edificio nuevo. Ya, ¿y compañeros, te acordás, Marcelo, que Sí, por supuesto. de esa escuela? Por supuesto, sí, de la primaria, de la secundaria, la mayoría, es más, conservamos Muchos prácticamente... muchos alumnos, compañeros, y fueron a la primaria y después secundaria, siguieron. Sí, desde jardín de infantes hasta primaria y secundaria, y además se dio una particularidad, digamos, de que aún cuando o sea, compañeros del barrio que iban a otros colegios, con los cuales teníamos grandes amistades, y también a posteriori, digamos, cuando arrancamos el secundario Sí. y algunos iban al colegio comercial en ese Claro. momento, Sí, estaba todo y el Nacional, que patio, estaba claro. todo en el mismo colegio, con lo cual, digamos,
había una confraternidad, digamos, muy importante y de mucho afecto, Claro. que se fue conservando con el paso del tiempo y que persiste aún hoy. O sea, yo vengo a Amsterdam y me siento en mi casa y tengo grandes amigos y grandes afectos, y también he perdido amigos y afectos, digamos, Claro. en la localidad de Amsterdam. Pero sí, lo frecuento y me sigo encontrando y me sigo reencontrando con las mismas sensaciones afectivas con las que me fui, digamos. Claro. ¿Alguno que pueda nombrar ahí que te acuerdes? Sí, sí, tengo, digamos, a ver, mi mayor nexo hoy en la localidad, porque hay una cuestión con la cual me crié juntos, tenemos inclusive un parentesco sanguíneo, Sí. que es Daniel Solera. Con Ajá. Daniel cursé, digamos, desde Lindo mi personaje. jardín de infantes, me crié con Claro. Daniel prácticamente, y sigo hoy conservando una relación de mucho afecto, porque se dio también que terminamos el colegio secundario juntos, Ajá. o sea, llegamos hasta quinto año juntos, y el que se integró en mi vida, digamos, a partir de mi hermana, en realidad, pero que con quien también compartí mucho tiempo y mucho afecto, que fue Richie Príncipe, Ricardo. Richie. O sea, bueno, nosotros llegamos a constituir ahí una amistad Linda entre amistad, los claro. tres, que compartimos muy por fuera, digamos, de lo que fue mi historia en Astro. O sea, se prolongó con el tiempo. Fue otra de las grandes pérdidas en mi vida, digamos, afectiva, Richie, la pérdida de Richie. Pero después, bueno, desde amigas, desde gente que sigue siendo emblemática en Amtron, la competencia de ustedes, Marta, Jadil, me suelo encontrar con Galo Scrosopi, con Cori Todos esos iban Longarini, con no eran necesariamente compañeros del secundario, compañeros del secundario amigos. estaba Luis, después gente que falleció, Adriana Zavala, Alicia Terzoni, Mónica Fabro, alguna gente que no está más en Amtron también, Claro. pero sí, o sea, sí, eso sigue, es como que son, viste, los afectos que nunca dejan de formar parte de la vida de uno. Claro. ¿Y la zapatillería tu viejo ya la tenía o cómo la fue gestando tu papá a eso? ¿Ya habías No. nacido vos o fue después? Sí, no, eso es una historia también, por eso, digamos, es como que mi familia y mi apellido está muy arraigado a Amtron, y mi historia está muy arraigada a Amtron. O sea, la zapatería El siglo pasado, ¿no? en realidad, claro, en realidad surge, digamos, la familia llega a Amtron a muy poquito de su fundación. Es decir, los Mirá vos. datos históricos, digamos, la zapatería tenía una fecha de inicio que era 1889. Hola, Pero se decía que ya estaba desde el 86. Arrancó siendo una talabartería que la tenían mis bisabuelos, o sea, donde fabricaban en ese momento muchos elementos que eran dedicados al campo, o sea, cuando todavía no estaba tecnificado, cuando Ajá. venían cuando se araba con animales, con pecheras, con Sí, monturas, todo tipo de cuero, corriendo, digamos, ¿no? se dedicaban al cuero, o sea, y después hacían tapicería, digamos, demás, y eso se fue convirtiendo a través de un tío, al cual no conocí, que fue después consolidándose como un negocio dedicado al cuero, y fue derivando en ser, digamos, lo que fue después la zapatería, a la cual mi viejo en realidad le dio continuidad. Es decir, mi viejo creo que arrancó a laburar en la zapatería cuando tenía 12 años, como un negocio, como una cuestión de negocio familiar, Claro. de herencia y de ir insertándose ahí, y la prolongó, llegó a cumplir en manos de la familia 120 años en la localidad. Con lo cual, por eso forma parte un poco de la historia de la localidad. Y además, bueno, por las características de la familia y por las características particulares también de mi viejo, que es obviamente la experiencia más cercana que tenga respecto al apellido, Claro. obviamente, viste, era como un centro, digamos, como imprescindible, porque Claro. la gente compraba el calzado. ¿Quién no ahí. iba a comprar un calzado? Claro. Claro, era, aparte mi viejo era un tipo que cruzaba también Un personaje. un personaje, Rubio. un personaje de la localidad, rodeado de muchos personajes de la Claro. localidad, que atravesaban, aparte, que es una particularidad también que yo siempre he valorado de Amtron, había una horizontalidad con respecto a que no había divisiones de clases sociales, no había, es decir, se notaba mucho menos que en otras localidades. Nosotros nos criamos Claro. no teniendo en cuenta este tipo de diferencias.
mayormente, y mi viejo un tipo que transitaba, digamos, por la localidad con mucha Él soltura. conocía a todo el mundo. Eso hace, digamos, también que bueno, que obviamente uno tenga un arraigo, digamos, muy especial, Exacto. digamos, ¿no? Muy difícil de obviar, para decirlo de alguna manera, en Claro. la vida. Yo me crié atrás de mostradores de esa zapatería. Ahí, ¿tu vieja también trabajaba ahí? No, tu mamá no. Mi vieja era ama de casa, mi vieja venía con una historia muy diferente, o sea, la familia de mi viejo permaneció en Armstrong, mi viejo nació en Armstrong y permaneció hasta su último día en Armstrong y en el mismo lugar. Es decir, yo te decía, la casa de mis viejos estaba atrás de En lo el que era el callejón, negocio, en el exacto. mismo terreno. Se criaron ahí. Mi vieja venía de una historia diferente, también eran muchos, en la familia de mi papá eran 11 hermanos, en la familia de mi mamá eran 14 de 2 matrimonios de un abuelo, habiendo quedado huérfana a los 11 años, habiéndose desparramado los hermanos por diferentes localidades, Mirá. y cayó, digamos, a Armstrong de la mano de mi viejo, digamos. Claro. O sea, cuando ella contrae matrimonio con mi papá, se muda a Armstrong, había parientes de mi mamá acá, los Sher, que han sido históricos también, Sí, o sea, también. Elena Elena, Sher, claro, sí, claro. un referente de la biblioteca, de la cultura de la localidad, digamos, Benito, un tío, digamos, que se la pasaba parado en la puerta, digamos, un empleado histórico de Crucianelli, o sea, han atravesado Qué lindo, y de qué alguna locura. manera, por una cuestión, viste, también de herencia genética, digamos, Exacto. hemos atravesado Familiaridad, claro, la sí. familia ha atravesado la historia de Armstrong. Por eso, digamos, bueno, uno la hace tan propia, digamos, Claro. ¿no? Acá en Efeméride dice, Efeméride acá de Armstrong, una página que el 31 de diciembre de 1885, cuando Luis Percelo adquiere el lote para la primera talabartería. Exactamente. Y Exactamente. después se instala en calle Roldán al 1753 el 18 de diciembre de 1895, que fue un día miércoles. Mirá. Mirá, el comercio que ha iniciado su historia de esta pequeña talabartería que funcionaba desde 1889 en la manzana 38 del plano primitivo del pueblo. Su propietario Luis Percelo había adquirido el terreno a la empresa fundadora el 31 de diciembre de 1885 y Percelo ha permutado este terreno con todo lo edificado y plantado por otro de propiedad de Ángel Sorsoli, ubicado en Roldán a 1753. Así que bueno, todo una historia. Sí, tiene historia, Todo Qué eso bárbaro. es, o sea, estamos hablando de El siglo pasado. Ah, del terrible, siglo pasado, terrible, dos Marcelo. siglos atrás, digamos, en 1800, y después, digamos, bueno, volvemos, o sea, es atravesar todo lo que fue el surgimiento de Armstrong, desde haber sido un poblado hasta la ciudad que hoy es, de calles de tierra, de decir, qué nosotros lindo. somos una generación ahí muy bisagra que tenemos todavía como arraigado lo que fue el nacimiento de la localidad, no por haberlo vivido, sino por la transmisión directa Sí, sí. de nuestros padres, de nuestros abuelos, y bueno, ¿no? Y que haya llegado a lo que soy. Así que toda una herencia familiar. Y la historia de la calle Roldán, que es la historia de la calle Roldán, que es un pleno centro, diríamos, ¿no? Claro. De la ciudad, Sí. claro. Sí, sí. Y bueno, después vos ¿qué recuerdos tenés vos de vivirlo ahí, de tu viejo? ¿Qué otros empleados había también ahí cuando vos estabas? Vos te vas directo al grano, digo. Sí, sí. Tu vieja fue una empleada emblemática Mirá. de Mercedes, pero bueno, atravesaron. A ver, yo te podría decir que alguien que también hoy falleció, pero que también fue una persona muy querida por mí, muy querida, con la cual. A ver, los empleados de la zapatería han sido de la familia, digamos. Es muy difícil hablar de los empleados como empleados porque en términos reales, por las características, digamos, de mi viejo, de mi mamá, de que mi casa estaba ahí Claro. atrás, era familia. Así lo vivíamos. Un trato muy familiar. Muy familiar. El que yo recuerdo, digamos, obviamente han pasado muchísimos montón. empleados, recuerdo a muchos particularmente, tal vez el más emblemático fue Víctor Nervo, que Víctor fue una persona que te diría, era un adolescente cuando entró a laburar con mi viejo, se crió ahí, digamos, y era de la familia. O sea, yo con Víctor, digamos, a pesar de la diferencia de edad, obviamente, digamos, compartía
mi vida, desde que era muy chiquitito. Recuerdo, digamos, ir al negocio y que esté él. Estaba en ese momento una de las hijas de Lanza, que era, digamos, la gente que estaba en la Unión Telefónica, que también fue empleada durante mucho tiempo de mi viejo, y era familia. Estuvo, digamos, tu vieja estuvo mucho tiempo, estuvo Mabel Rodríguez, y después en el último tiempo, cuando mi viejo ya, antes de que mi viejo fallezca, el último empleado que estuvo fue Osvaldo Alcántara, y después se hizo, estuvieron también Valeri y se me escapa el nombre ahora, pero dos pibas muy queridas por nosotros, Falconi, que terminaron inclusive como en alguna pequeña sociedad que intentamos hacer para poder seguir dándole vida al negocio. Pero la verdad que lo que uno termina reconociendo y valorando también es que, a ver, la historia del negocio se terminó con mi viejo porque eran una sola cosa, digamos. O sea, era muy difícil pensar en la continuidad de ese negocio sin mi viejo, claro. porque de alguna manera era él y toda su esencia. Era una misma cosa. Es decir, muy difícil escindirlo y pensar, digamos, mi viejo tenía un ida y vuelta, digamos, con sus clientes, para decirlo de alguna manera, más allá de que también los modos de comprar y vender se fueron modificando. Imagínate que en los años que esa zapatería vivió se atravesaron montones de cambios desde lo tecnológico, o sea, mi viejo hoy sería impensable, imposible que pueda estar adentro de la zapatería, porque su mentalidad de comerciante y su modo de llevar adelante los negocios y demás no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros vivimos, digamos, hoy por hoy. Pero para su momento digamos, yo aprendí lo que es el comercio y lo que es la venta, habiéndolo mamado de mi viejo y de lo que era el mostrador. Hoy el concepto de venta que existía en ese momento no existe más. No existe más ni la forma de venta ni la forma de compra, digamos. Hoy se compra de una manera diferente. La relación con el cliente es otra. Claro. En ese momento, justamente por esto de la familiaridad, que caía la familia completa, digamos, desde el chico. O sea, vos tenías un negocio que era integral, digamos. Vestías, calzabas desde el chico al abuelo. Y mi viejo era un tipo que entraba ahí y ya sabía qué le iba a vender, qué no le iba a vender, era todo qué calzaba, qué no calzaba. Claro. Era imposible que no lo sepa. Claro. Entonces, digamos, fue muy personal y eso hace también que sea muy difícil, a pesar de que volvemos. Yo me crié ahí atrás y estuve con él durante el tiempo que me permitió, digamos, mi vida en Armstrong. Es más, algunos compañeros míos de secundario, estaba recordando ahora, Titi Plus, digamos, estuvo trabajando también en el negocio con nosotros. Pero bueno, llegó el punto, digamos, cuando mi viejo falleció, de reconocimiento, ¿viste? De que eso tenía un punto, o sea, para nosotros, para mí, para mi hermana fue muy duro, porque obviamente era como romper con una tradición familiar que venía de tantos años y de tantas generaciones. Pero la verdad es que nosotros no éramos mi viejo, digamos, ¿viste? Y es tal vez un reconocimiento a su valía también, no bajo ningún punto de vista un desprecio por la actividad, ni mucho menos, al contrario, yo la sigo llevando, o sea, yo conservo aún hoy, mi hermana, tenemos todavía herramientas de la talabartería. ¿Dónde estaba Marcela? ¿Ahí estaba en el lugar? Ahí en el lugar. ¿Atrás? O sea, mi viejo, como eso no se fue mudando, sino que siempre estuvo ahí, claro. Hay cosas que fueron muebles y cuestiones, además que fueron permaneciendo en el lugar, que mi viejo atesoró, y que aún permanecen. Es una marca que bueno, supongo que todos llevamos de lo que es nuestra familia, claro, pero bueno, al estar atravesado por la historia de la localidad, digamos,
bueno, forma parte de lo que yo hoy soy, digamos, ¿no? Obviamente. Claro. Tengo un pequeño audio que la gente muy prendida, escuchándonos, Marce, este gran testimonio, nos cuenta. A ver. Cada vez que entraba a la zapatería del papá, no voy a decir el apodo, Porque era antes de las pistas. él me veía entrar y empezaba a bajar cajas. Él sabía mi número, así que empezaba a bajar y bajar y bajar porque sabía que yo no me quedaba con el primero o segundo que me mostraba. Así que no, lo amaba, porque él sabía todo, como a mí me gustaba. Y ya te digo, yo entraba, cruzaba el umbral y, y él empezaba a bajar las cosas. No, Susana Polastrelli, que claro, esto fue antes de presentar a Marce porque no había que decir el nombre por las pistas, ¿no? Por eso dice no voy a decir el nombre, pero ahí nos dejaba su audio y el recuerdo de lo que era el trajín de toda esa época, Marce. Bueno, esto aparte, viste, es muy frecuente, vos por eso me preguntabas antes con respecto al tema de la vinculación, viste, con la localidad. A ver, yo esto lo vivo y creo que es lo que Susana transmite, digamos, un poco. Básicamente desde el afecto. Claro. Y yo me encuentro hoy después de hacer mucho tiempo que no vivo en Armstrong, pero sigo encontrándome con gente que conserva el recuerdo desde su paso por el negocio, además, y siempre tiene una carga emotiva. Que es lo que a mí de alguna forma me conmueve, porque va más allá de lo comercial. Claro, sí. Tu padre con el cliente fue muy... Es formar parte, digamos, viste, de una forma de vida, digamos, y que donde el comercio, insisto, era otra cosa. Claro. Y han pasado, me imagino, bueno, también épocas a nivel social, del país, de gobierno, crisis y demás, y todo, y perduraba siempre en el tiempo, Marcelo. Imagino que también han pasado de esas cosas, ¿no? Sí, obviamente, épocas mejores, épocas difíciles, que siempre se fueron sorteando. Es así, digamos, bueno. Aparte, bueno, en la localidad tuvo presencia, vuelvo a decirte, los hermanos de mi viejo, ellos eran 11 hermanos, y todos nacieron acá, y todos transcurrió su vida mayormente acá. Tengo tíos que después emigraron, digamos, a otras localidades, pero básicamente ejercieron sus actividades, digamos, en la localidad. Tal vez, digamos, lo de la zapatería es lo más emblemático, por la persistencia en el tiempo, claro. Y porque era se visualizaba, digamos, demás, pero bueno, toda la familia atravesó su vida en la localidad. ¿Vos te acordás, abría a la mañana temprano, los horarios bien tempranito, y a la tarde también? Sí, mi viejo era absolutamente rutinario, era una persona inclusive que prácticamente no se tomaba vacaciones, que digamos, para mi viejo, para bien y para mal, digamos. Era la vida, era su vida, claro, con lo cual era todas las mañanas al mismo horario, volver a desayunar a mi casa, porque era cruzar un patio, volver a almorzar, era el club social, y era volver, después de la siesta, a volver a abrir su negocio hasta la hora de cierre, en el cual volvía a mi casa, y mi viejo en general volvía a salir, no era una persona que permanecía demasiado tiempo en mi casa. Claro. Atravesaba, los distintos lugares de esparcimiento que en los distintos momentos históricos de Armstrong fueron habiendo. Y sí, o sea, él era una persona que obviamente por estar, digamos, volcada su vida a ese negocio, por eso te digo que era una especie de simbiosis en eso. Los avatares de la actividad comercial influían terriblemente en su estado de ánimo, en su vida, digamos, por fuera de la actividad comercial. Claro. ¿Él tenía alguna otra actividad social o participaba de algunas comisiones o cosas así? Ha tenido, no recuerdo, digamos, específicamente, digamos, nunca haber participado en alguna institución firmemente, digamos. Sí ha estado en diferentes comisiones del Centro Económico, estuvo siempre vinculado, digamos, a
al Club Defensores, que era, digamos, un poco su lugar, asistía mucho al club social, mi viejo tenía una vida social muy amplia y muy inquieto y lo encontrabas en los lugares más impensados. O sea, vos podías salir a algún lugar y te lo podías chocar a mi viejo para bien y para mal. Sí, seguramente. Incluso, digamos, bueno, hoy esto se daba menos en mi infancia, pero cuando yo crecí y empecé también a salir, digamos, más, o sea, muchos de mis amigos eran previamente amigos de mi viejo. Mi casa también fue siempre un lugar de reunión de tanto de los amigos de mi hermana, que es mayor que yo. Ajá. Con lo cual, digamos, yo siempre tuve un vínculo afectivo también con los compañeros de mi hermana, gente que venía de afuera y se quedaba en mi casa durante la semana porque cursaba, digamos, acá desde otra localidad, de Tortuga, recuerdo una íntima amiga de mi hermana. Entonces, digamos, bueno, eso también hacía que mi hijo esté muy cercano a lo que era la juventud, digamos, en ese momento, y que a todos lados donde vos vayas, digamos, siempre había una referencia, ¿viste? Claro. Y ahí en la zapatería, ¿qué era lo que más se vendía? De todo, pero en esa época. Por eso te digo, ¿viste? Antes, no te digo que sea un ramo generales, pero la zapatería era, digamos, un lugar donde básicamente había marroquinería, o sea, todo lo que es valijería, bolsos, etcétera, calzado esencialmente, y en ese momento vos tenías que todo lo que era zapatillería pasaba también por ahí, por las zapaterías. Y la ropa deportiva en su momento. Mi viejo tenía, la cantidad de pelotas de fútbol que yo he inflado en mi vida, y podría decir, infladas con inflador a mano, no había compresores, no había nada. ¿La pelota de cuero? La pelota de cuero, no. Hay evidencia, tengo guardado inclusive, de la pelota con tiento, antes de la pelota con válvula que sale en Belleville. Claro. O sea que ya se vendían las pelotas con tiento, te estoy hablando de la historia del fútbol, digamos. Claro, sí. Y después en Belleville se inventó la válvula, que después se internacionalizó también. Nosotros comprábamos pelotas de fútbol en Belleville y en diferentes lugares, y vos entrabas al negocio, porque aparte eran los viejos negocios donde también se exhibía todo. Claro, las vidrieras, todo ahí. No solo la vidriera, sino que vos entrabas al negocio, el negocio era muy amplio y tenía las estanterías. Y arriba de las estanterías, que era un negocio muy grande, estaba lleno de pelotas de fútbol. Y transitaba por ahí. Después, digamos, vino la época en que se empezaron a separar las casas de deporte o las marroquinerías por otro lado, el calzado también, empezaron a aparecer las marcas, empezó a aparecer la diferencia entre el calzado de dama con el de caballero, con el de niño. Antes ahí eso estaba amalgamado ahí, y vos ibas y salías de ahí, desde el betún, los cordones, el calzador y lo que necesitaras, y lo que estaba vinculado con el tema del cuero. O sea, a mí me persiste hoy, digamos, el aroma del cuero. Es algo que me conmueve, porque donde ingreso y hay olor a cuero lo tenía, digamos, abrir la caja de zapatos, claro, Pachi, es mi olor de toda la vida. De toda la vida, digamos, un aroma que te traslada hacia toda esa historia, digamos. Claro. Acá el amigo Guito Sibiriati pone la competencia es Terrantino, el boliche de tío Pedro y el barbero Máximo. Claro. Dejando su mensajito, el amigo la zapatería estaba en casa de por medio, el boliche de mi tío Pedro era emblemático. O sea, los personajes que atravesaban ese boliche eran todos aparte apodos, y todos los apodos tenían un sentido. Y digamos, Máximo Serra, el peluquero enfrente de mi casa, con su historia en la guerra, con su carácter, que vos ibas y por poco te maltrataba, y aún así era querible. Es decir, digo, son historias, viste, al lado de la comisaría, digamos.
te puedo la decir Jade. de los calabozos Uf. de esa comisaría, donde cada tanto por hacer cualquier huevada podíamos terminar. Adentro. Sí, sí, o sea, digamos, es otra vida. Hoy es impensable, digamos. Qué bueno, qué lindo. Bueno, qué lindo, no dan ganas de una pausa, Pablo, con Marcelo. No dan ganas. ¿Y vos, bueno, hasta los 18 años trabajaste ahí, Marcelo? ¿O hasta que te fuiste a Rosario? Sí, o sea, a ver, mi viejo, hasta en ese sentido era un personaje. Yo tenía que hacer, digamos, en mi laburo en la zapatería, que siempre fue un laburo, a ver, era el hijo del dueño, digamos, ¿viste? Sí. Y eso era medio como inevitable, pero ser el hijo del dueño no implicaba en la zapatería de mi viejo un privilegio. No, O sea, a ver, claro. los empleados de mi viejo estaban siempre por encima mío. A mí me mandaban a hacer los rótulos de las cajas con el logotipo de la zapatería, que se pegaban en todas las cajas y que había que escribirlos a máquina mano. uno por uno y pegarlos con cola en las cajas. Esa era mi tarea. Desenrodar los hilos con los que venían atados los paquetes, recuperar los hilos, recuperar los papeles. Digo, yo en la zapatería de mi viejo, hasta que mi viejo me permitió vender, y te diría que atravesó, tuve que remarla. derecho de piso. Y después tuve, digamos, alguna otra inserción con mi viejo, cuando yo ya me fui a Rosario, que lo ayudaba con el tema de las compras, y yo era un poco la guía en Rosario, y empezamos como por ahí a incorporar algunas otras cosas, digamos, más, pero siempre bajo su tutela. El negocio de mi viejo era de él, digamos. Yo fui un empleado que te diría de mucho menos nivel que tu vieja, por supuesto, o que Víctor, o que aquellos que hayan atravesado ahí. Y yo viví ese lugar como un lugar de aprendizaje, Claro. y un lugar que me dejó muchísimas enseñanzas, sin una idea de privilegio por sí, el privilegio de que no cumplía los horarios que Claro. tenía que cumplir, o que iba, digamos. Aparte, bueno, a mí siempre me apoyaron, digamos, mi función básica era el estudio, y cuando me fui a Rosario, también Marce, vos mi terminaste viejo me quinto acompañó en año y eso. te fuiste a Rosario. Yo terminé quinto año y me fui a Rosario. Volvía Los findes. todos los fines de semana. Los fines de semana que volvía estaba, o en vacaciones, estaba en el negocio. Es decir, nada, formaba parte de mi casa. ¿Los sábados también abrían la zapatería? Sí, se abría el sábado a la mañana, Ah, no sábado. a la tarde, pero vos después tenías las anécdotas con mi viejo. Era un pueblo, y la Sí, sí. gente te podía llegar a caer el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, el sábado a la tarde, porque tenía Y él una abría. emergencia. Y las emergencias, aparte, tampoco son emergencias que vos podés pensar ahora. Yo tengo hasta recuerdo de anécdotas graciosas de que alguien, por ejemplo, llega a comprar los zapatos porque había fallecido un pariente. Pero el zapato para el muerto, no para la persona que estaba. O sea, pues le ponían zapatos nuevos, y, por ejemplo, en algún momento había una tradición que al muerto se le sacaba el taco del zapato para alivianarle su viaje, digamos. O sea, te quiero decir, hay anécdotas que hoy son impensables. Porque nos criábamos con otra concepción de la amistad, de la familia, era Y tu todo viejo mucho siempre, más chico. siempre predispuesto, digo, de domingo él. Te Sí. vuelvo a decir, mi Les viejo, abría. el negocio era del pueblo. Era su casa, Era, digamos. claro. Y yo te diría que sí, o sea, yo hoy asumo eso, que fue uno de los pesos, digamos, también al tener que cerrar la zapatería, que vos estás cerrando algo que no te pertenece, digamos. O sea, yo creo que sí, que por lo menos como nosotros lo sentimos, la pertenencia de ese lugar te trascendía, digamos, porque no solo como el negocio, es decir, como otros negocios, como otras familias Claro. de la localidad, digamos, ¿no? No es un privilegio, ni mucho menos, de ese negocio. Digo, uno vivía de esa manera todos los negocios. Era otra la forma de vida. ¿Se reparaba también ahí? Sí. ¿Había el sector también de que se encargaba tu papá o alguien de reparar los calzados? Sí, no siempre, pero se reparaban los calzados, se reparaban las pelotas de fútbol, teníamos gente que reparaba las pelotas de fútbol, y a mí también fue una de las tareas que me tocó, digamos. Claro. Yo he reparado pelotas, cosíamos las pelotas, cuando fui más grande, digamos. Claro. Sí, o sea,
vuelvo, era como que, viste, vos... Aprendías todo ahí. Claro, pero aparte, la palabra garantía era otra cosa. Que hoy vos no. no necesitabas firmar nada, digamos, ¿viste? Claro. Vos tenías alguna falla, una cosa por el estilo, digo, ay... Era de cajón, ¿viste? Sí, sí. No había discusión al respecto. Culenta reparaba las pelotas. ahí. Culenta reparaba fue una de las personas que más tiempo permaneció haciendo ese laburo. Nosotros le llevábamos las bolsas de las pelotas descosidas o pinchadas, aparte porque antes no se cambiaba una pelota todos los días, digamos. Sí. Comprar una pelota era comprar una Ya pelota. ya tener una pelota y tenía que durar, y iba al campito, Sí, sí. y pasaba por varios. Ahora, digamos, es todo descartable, digamos. Sí, en ese sí. momento Nada que costaba ver. mucho y bueno, se manejaba de esa manera. El calzado también se arreglaba. Qué lindo, qué lindo. ¿La está pasando bien, Marcelo? Tenemos Sí, que ir a por una supuesto. pequeña pausa, un tema musical, si a usted le Tiramos parece. un poco, dale. No, porque no me dan ganas de irme, ¿eh? Quiero seguir escuchando a Marcelito, que nos está acompañando, el gran Marcelo Percelo, aquí en este programón de sábado 11:17 de la mañana. No te vayas, que hay muchas historias más por conocer, ¿eh? ¿Alguna otra anécdota, Marcelo, hay ahí que recuerde de la zapatería o personaje que recién hablábamos de ese momento? Es que volvemos, ¿viste? La zapatería está atravesada porque de los personajes emblemáticos de la localidad, digamos, ¿viste? O sea, a ver, aparte por las amistades de mi viejo, qué sé yo, personajes como Don Forti, Claro, las reuniones en las esquinas, mi viejo, a ver, era infaltable por ahí cuando estaba Sacani, no sé si recuerdan la librería, Claro. no donde está ahora, que bueno, Ricardo Cacun, para Sí. mí, que es mi amigo del alma también, de toda mi vida, y Analía, su hermana, era compañera de mi hermana, que se instalaron, estaban a la vuelta instalados, estaba Rafael y tenían su primera librería ahí, después mudaron y se encontraban, por ejemplo, escuchar las conversaciones entre el papá de Cacun, de Sacani, Artem, qué grande Artem. claro. con Palomo Mustafa y Uf. mi viejo reunido en la esquina enfrente de la tienda de Mustafa, era impagable, digamos, porque Las era charlas que había, claro. era reírte, Claro. que uno la miraba desde afuera y que era diario y cotidiano, o las entradas de Don Forti al negocio eran magníficas, digamos, uno estaba esperando porque era la anécdota, el chiste. No, qué hermoso. Con mi viejo recitaban los dos, siempre lo mismo. O sea, vos escuchabas siempre al medio, pero nunca dejabas de reírte y De lo nunca mismo, dejabas claro. de disfrutar de ese encuentro, o sea, vuelvo, es como que digamos, han transitado los personajes, más vos mencionabas antes a Terráneo, las publicidades de Alcide, Terráneo, claro, la Alcide, las publicidades de O'Donnell, eran la voz de la localidad, digamos, y eran los que le ponían nombre y apellido, digamos. Había un parlante, Panchi, arriba de Pancheri, con publicidad continuamente. Claro. Y se escuchaba por toda la Roldán. Y publicitando las películas y las actividades del cine Pancheri, otra institución de Amtron, También emblemática. emblemática y también de las más antiguas y que durante mayor tiempo han permanecido junto con la zapatería de mi viejo en manos de la misma familia, de las que más tiempo ha transcurrido en manos de la familia en la provincia de Santa Fe. En algún momento recibieron alguna distinción, tanto la zapatería como el cine de Pancheri, en virtud de eso. Las máquinas del cine de Pancheri, unas máquinas históricas del cine en la Argentina. Las primeras de Sudamérica. Y vos escuchabas O'Donnell y Terráneo, que estaban Alcides, que estaban en la casillita allí arriba de donde estaba la edificación de Pancheri, y inclusive hoy todavía conservamos los recuerdos del modo en que promocionaban las películas y los errores de pronunciación
que eran comentarios de todo el Mundial, mundo, claro. de donde que obviamente nadie hablaba inglés, las películas Claro. eran de actores ingleses, podías escuchar cualquier cosa. Y forma parte, vuelvo, del arraigo de lo que aún hoy permanece entre los que nos juntamos a veces y demás, las mismas anécdotas, no sé, gente Decía la como, bámbola recién, Pablo. La bámbola, claro. las historias que se repiten, se repetían en ese momento de generación en generación. Qué bueno, qué lindo. Y yo me imagino también todo el trajín de la gente ahí entrando, el vínculo entre los empleados, digo, no sé, se juntaban también por fuera, digo, a comer, digo, los fines de año, había algo así también que hacían. Sí, era también diferente, pero porque te vuelvo a repetir, porque de alguna manera la convivencia era Claro, de eran familia. Recién lo decía tu vieja, digamos, ¿no? Mercedes. No es que ella se pueda haber sentido, para nosotros Ajena. era Claro. familia, o sea, Sí, sí, sí. va más allá de la percepción del trato, ¿viste? O sea, era como que era lo natural. Entonces el trato era el de un familiar, digamos, más sí, allá sí, sí. de obviamente el tema la relación, de la el trato, relación claro. de un empleado, Empleado con y dueño, con claro. un dueño, digamos, ¿viste? Pero el trato era humano, digamos. Vuelvo, más allá de los avatares que pueden haber tenido ser un empleado o ser el propietario de un local, digo, ¿no? El trato era otro, la convivencia era Marce, otra. cine Pancheri, de ahí a la bámbola, a comer. Claro, bueno, La cazuela la y bámbola todo. fue la pizzería, digamos, Uf. que instauró ahí el cine, que también vendían helados en una época, y bueno, que derivaba un poco de la salida del cine, donde Claro. transmitían 2 películas diferentes, los intervalos, como el cine Defensores, como la sede del cine Defensores Uf. en su momento, o sea, eran los lugares de reunión, digamos, y donde convivíamos, Pasaban la vida por ahí. pasaban por ahí, Claro. pasaban por ahí. Y vos, Marce, aparte de trabajar ahí en la zapatería, también tenías tus actividades, digo, un deporte, hacías algo No, de, o sea, de joven. A ver, yo fui siempre muy malo para los deportes. En términos generales, lo mío era, me tenían que soportarme, digamos. Obviamente, nuestra Era el dueño de la pelota, vos. en Claro. alguna medida, digamos, ¿no? Claro. Nuestra niñez transcurría en la casa de los amigos, en el campito, digamos, si vos no asistías a ir a jugar al fútbol, no sociabilizaba, digamos. Te perdía la vida, Entonces, claro. digamos, siempre, o sea, en esa época, viste, los equipos se armaban donde 2 elegían, digamos, a los que iban a jugar de Claro. compañero. Claro. Y obviamente yo siempre era de los últimos que quedaba ahí esperando a ver la a ver quién me iba a padecer. Marcelito para Pero usted, aún así, uno se integraba y formaba parte Seguro. de eso, transité, digamos. Pasé por diferentes deportes, en el colegio también, formé parte Marce, del vos- equipo, digamos. Marce, cuando tenés el 5º año, ¿qué te fuiste a estudiar a Rosario? Contanos, a ver. Yo estudié psicología. Mirá. Que la carrera que hice, que terminé y que fue mi vocación, y en el cual también, digamos, trabajé durante algún tiempo en mi profesión. Y acá en Armstrong trabajé durante bastante tiempo en el hospital. Mirá. Viste que nos recordó alguien Sí, ahí, sí, ¿eh? sí. Lidia, parece que Lidia, mandó. sí, creo que Sí, sí. sí. También, y psicología, digo, ¿siempre te gustó de joven, Marce? Sí, era en ese momento, viste, como una carrera un poco más disruptiva a lo mejor de lo que puede ser ahora. Ahora es como que está mucho más integrada a la vida común de las localidades más chicas. En ese momento es como que estaba más vedado para las grandes localidades. Ya sonaba extraño, claro. había psicólogos acá en Armstrong antes que yo estudiara, digamos más. Recuerdo a Viviana Pancheri, ya que nombrábamos el apellido, más ella había estudiado Vivi, la claro. carrera y después permaneció en Rosario. Era un tanto más menos convocante a lo mejor la demanda en las Claro. localidades más chicas, al punto, digamos, de que, bueno, yo cuando me recibí intenté, digamos, radicarme
Acá mi primer consultorio particular estuvo en Cañada de Gómez. Yo llego a Cañada de Gómez de la mano de mi consultorio, donde trabajé un tiempo, y en Armstrong permanecí trabajando en el hospital. Hasta que de alguna manera después empecé con otra actividad por un tema de subsistencia, digamos, de necesidad económica y de la necesidad también de independizarme, de dejar de depender de mis viejos. Y bueno, nada, me fue llevando la vida por otro camino. Acá en consultorios no tuviste en Armstrong, sí, en el hospital nomás. En Armstrong trabajé bastante tiempo en el hospital. Claro. Un mensaje, Marce, si me permite usted, dice, un pequeño recuerdo de don Rómulo Percelo, dice, Dieguito, Silvina estaba embarazada de Florencia y trabajaba en ese momento en el video Ver, o sea, al lado de la zapatería, y don Rómulo estaba pendiente a cada rato se llegaba y le decía, nena, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Siempre lo recordamos, dice el amigo Diego. Qué grande, Dieguito, Diego. Ahí dejándonos su mensaje, Marce. Bueno, y después de ya radicado en Cañada, ¿construiste tu propia familia, Marcelo? Sí, yo cuando me mudo a Cañada de Gómez, tenía mi relación, digamos, mi novia, para decirlo de alguna manera, Sí, en esa época era novia, claro. En Cañada de Gómez. Y digamos, bueno, arranqué con mi consultorio y después surgió un proyecto para intentar llevar adelante una actividad que no existía, impensable también lo que puede ser ahora, que fue, digamos, cuando arranca el tema de la televisión por cable. A mí me convocan de alguna manera como para unirme a un grupo que estaba trabajando en esa idea. Y arranqué con eso y bueno, la verdad que me atrapó En Cañada, Marcelo, ¿no? Y se convirtió en mi fuente de vida. Formé parte, digamos, fui uno de los propietarios de esa empresa también. Mi viejo llegó a tener parte en la sociedad también, que fue creciendo y que fue tomando, digamos, después una dimensión impensada. Que bueno, que también tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? De lo que es haber atravesado una época de lo analógico a lo digital, con todo lo que eso implica, claro, y con toda la aceleración de los tiempos y de los cambios que fue provocando la tecnología, digamos, ¿no? Yo estuve inserto en ese pasar, digamos, a través de esa otra actividad que desarrollé prácticamente durante 25 años de mi vida. Qué guau. ¿Qué era? La de la televisión por cable. Trabajé en una empresa que era propia, digamos, o sea, de una sociedad, de la que yo formaba parte, en Cañada de Gómez, que después, digamos, bueno, se propagó a alguna otra localidad. Acá también había uno, sí. Acá sí, estuvo, digamos, una extensión del cable de Cañada, estuvo funcionando en Armstrong, está actualmente funcionando en manos de Clarín, digamos, de lo que es Cablevisión o Personal o Flow, claro, en el día de hoy. Es una derivación de esa primera empresa, bien, que competía, digamos, con el cable local. Recuerdo también de esa época a quienes como yo empezábamos de alguna forma con esa actividad, Osvaldo Case y tantos otros digamos que han sido como la cuna de lo que ustedes hacen también hoy, digamos, ¿no? O sea, las radios locales, exacto, y la televisión local es la que dieron, digamos, tímpano, digamos, con su radio, claro, digo, la época en la cual era todo a pedal, donde no existía la tecnología que existe hoy, claro, y que también atravesamos todo pulmón. Toda esa historia. Claro. Todo pulmón. Sí. Bueno, ¿te casaste, Marcelo? Estoy en pareja hace ya mucho tiempo y tengo un hijo de 23 años. Tu niño. Mi niño que podría ser casi mi nieto, digamos, porque llegué tarde a la paternidad. No sé si tarde, digamos, bueno, pero ya asumí mi paternidad ya con 40 años, 40 y pico años. Y sí, mi familia sigo estando en pareja y tengo mi hijo que también hoy está portando el apellido
y, Claro. y está estudiando, digamos, también en Rosario. Y bueno, mi hermana que hizo también, tuvo una trayectoria ¿Qué estudió ella? muy importante, Vicky. Estudió, digamos, historia, Profesora de historia, fue claro. profesora de historia y hizo, digamos, posgrado, terminó con Mirá. un doctorado en historia, Uf. fue reconocida Mirá vos. recientemente con un honorífico en la universidad, en la UNR, Mirá, qué en bueno, Rosario, bien. o sea, tuvo una trayectoria Impecable. impecable Ah. en lo que hizo, tuvo un desarrollo que para la época ha sido más que meritorio. Ella eligió fue su vocación muy fuerte, partió a Rosario y ya después no volvió, digamos, sí volvió obviamente por aspectos familiares, Sí, sí, digamos, sí. y demás, pero quedó radicada en Rosario. Tiene también su hija en Rosario que también que también es universitaria y también ha cursado un doctorado, y su nieta ahora, Su nieta, 5 años, mirá vos. Amanda. Así que bueno, por ahí siguen los destinos de nuestra familia. ¿Cómo se llama el niño tuyo? Mi hijo se llama Gregorio. Gregorio, el Grego. Así es. Ahí está. Así Y ahora en Rosario. Marce, bueno, y después, ahora continúas, digo, ahí con tu comercio gastronómico, digo, también emblemático en para Cañada de Gómez también uno va, Sí. piensa en Cañada, ¿dónde vamos a comer? Junior B, ¿o no, Marcelo? Claro, obvio. ¿Eso Son- cómo lo forjaste? Vuelvo, son, viste, las cuestiones que a veces donde te va llevando la vida, La vida. que son lugares a veces impensados o que nunca tuviste, digamos, antes la idea de que podías llegar ahí. O sea, yo, a ver, rescato, por eso te decía, de toda mi historia familiar, esta idea de que el trabajo de alguna forma tiene que ver con el servicio. Cuando desarrollé, digamos, bueno, más allá de mi profesión, cuando trabajábamos en un medio de comunicación, el medio de comunicación era entendido como un servicio a la comunidad, Claro. por decirlo de alguna manera. Y cuando yo me quedé sin trabajo, a los 50 años, después de haber trabajado por una empresa americana, trabajé para Cablevisión posteriormente, y en mi última etapa trabajé para el grupo de lo que era Multicanal, que era el grupo Clarín, cuando se unificó con Cablevisión, y trabajé allí durante un tiempo realizando una tarea zonal, digamos, que era la que yo ya tenía atribuido con los americanos, o sea, de continuidad en eso. Y cuando cumplí 50 años me quedé sin laburo, y me tuve que reinventar. Y apareció... Sí, porque a esa edad era bravo, Era complicado, para algunos laburos estaba sobrevaluado, para otros no tenía la experiencia. Típico. Y bueno, pasaba eso hasta que decidí irme, digamos, a Buenos Aires a un encuentro de franquicias, de marcas, Ajá. como para ver qué ¿Qué- actividad podía desarrollar. Y apareció esto de la gastronomía, de lo cual yo no tenía ni idea. Claro. No venía ni de ese idea. Acá había que aprender, claro. Tenía mi tío Pedro, el boliche de mi tío Pedro. Bueno, alguna herencia tenía, En la Marcelo. sangre, claro. Había en la sangre, había seguro. Pero bueno, nada. Vos dijiste por me acá. volqué a eso porque cerraron una serie de circunstancias como para que eso sucediera, y empecé con una marca que es de Carlos Paz. Y bueno, hace 15 años que estoy con ese local. Está instalado, sí. Instalado, que tuve la suerte, digamos, de que me haya ido bien, más allá de los avatares de estos últimos tiempos, que está muy dramático, muy dramático. Y después abrí un nuevo local de la mano de un socio, que es Francisco Marín, que tiene la Fermina, digamos, acá cerca de la Sí, localidad sí. de Mar, No. y tenemos un local, Alem, Esquina de Fuegos, que es un lugar de fuegos, justamente, de parrilla, pero también es algo más que parrilla. Ah, mira, sí me ha aparecido en las redes que ahí. está, digamos, también funcionando en Cañada, y bueno, por ahí transita mi vida comercial hoy. Parrilla, lo de esquina de fuego es Alemi. Está Alem y la ruta. Ah, es la ruta 9, claro. Es un lugar también muy emblemático de la localidad, porque siempre allí
funcionó una parrilla, viene de la mano de la familia Gobernatori primero, después Claro. estuvo durante muchísimo tiempo don Ernesto, que fue también primero Ernesto y después su mujer la que le dieron continuidad, y siempre fue como un lugar digamos, como lo es mi refugio, o tal vez mi refugio tenga todavía más historia como parrilla, digamos, y la continuidad que le fueron dando, y que, bueno, nosotros lo que hicimos fue recuperar, digamos, ese lugar. Después de la pandemia se había cerrado, y lo recuperamos y le dimos una impronta que también está muy cargada de nostalgia, más allá de estar seguro, claro. retomando las nuevas modalidades, digamos, de lo que es la gastronomía. Claro. La verdad que no dan ganas de irse, Pablito. Sí, historia, en este programón. Marcelito, último tema y ya 11:46. Hermoso programa con Marcelo Percelo, el gran invitado de la mañana de hoy. Ya venimos. Bloque final, parte lamentablemente final de este programa, de este hermoso programa, programón con el gran Marcelo Percelo. Gracias, Marcelo, de verdad. Historia, no. Panchi. 7 programas más. Nos hace falta cámara Marcelo. Nos quedamos corto, claro. Recontra corto, pero te queremos agradecer con Juan Pablo, Marce, por haber venido. Sabemos que estás con 1000 cosas, con un laburo. Es parte de la historia. Sí, señor, que estás en Cañada, y así todo viniste para contarnos acerca del gran comercio, el gran negocio que fue la zapatería Percelo, con todos los recuerdos, anécdotas, seguramente mucha gente del otro lado escuchando y recordando y emocionándose también, ¿no? Sí. Como también contaba Susana, de la forma de tu viejo de atender, de toda esa familia y ese gran comercio. La respuesta en la gente que mandado. Así que gracias por venir, Marcelo, y contarnos esta riquísima historia para nuestra ciudad. Bueno, la agradecido soy yo. Siempre está bueno volver sobre lo que es la historia de uno. Es para mí también un pasaje muy emotivo. Volver, el tema de la amplitud de la historia habla de la amplitud de mi edad también, de haber transcurrido estos años. Y nada, la verdad que para mí es un gusto. Les agradezco a ustedes la oportunidad es un pequeño homenaje nuestro hacia la familia Percelo. Que obviamente siempre es agradecido, siempre uno trata de estar a la altura, no siempre se puede. Pero bueno, también es una oportunidad para mí de reencontrarme con mis afectos y de volver a reivindicar esta pertenencia, digamos, el apellido, ¿no? Del apellido y vuelvo, y de la historia de la localidad y de la pertenencia a una raigambre de la cual, insisto, ¿no? Uno no reniega, es inolvidable. Al contrario. Así que, nada, muy agradecido. Gracias. Y para mí también fue importante estar acá. Qué lindo. Señores, señores, el gran Marce Percelo pasó por De Todo Un Poco en este programa.